Hola, muy buenos días. Hoy en la Aventura del Saber les vamos a demostrar que en España siempre ha habido grandes inventores. Vamos a hacer un recorrido por el siglo XIX y principios del XX para encontrarnos con algunos de aquellos genios que por la situación y el momento en el que se encontraba España lo tuvieron realmente difícil para desarrollar su talento. Antes, el sumario. La cultura maker es mucho más que una simple moda pasajera y la aparición de estudios, talleres, espacios de coworking y escuelas es una buena muestra de que este movimiento crece cada día en la ciudad. En Madrid, el Taller de los Hacedores es un referente nacional porque se trata de la primera escuela especializada donde los profesores enseñan cómo diseñar para imprimir en 3D. Bueno, el movimiento maker se basa en la producción a pequeña escala a través de la tecnología y sin intermediarios. Se ha convertido en realidad y se ha extendido como una poderosa red por todo el mundo hasta alcanzar Madrid. Los seguidores de este movimiento, conocidos como makers, hacedores en español, ya lo han bautizado como tercera revolución industrial. Hoy visitamos el Taller de los Hacedores, una escuela dedicada a la divulgación y enseñanza de la fabricación digital a través del software y la impresión 3D. Una impresora 3D es una máquina que imprime objetos. Básicamente es capaz de fabricar cualquier forma, por complejo que sea. Por eso es revolucionario, ¿no? O sea, podemos realmente... Es el puente definitivo entre la imaginación y el mundo real. Todo esto empieza a surgir gracias a Internet, ¿no? O sea, la primera revolución grande, ¿no?, de la que podemos hablar es la revolución de la información o de las comunicaciones, ¿no? Pues a través de las redes y de los foros, etcétera, pues la gente empieza a colaborar. Es un poco donde nace también toda la historia del movimiento open source, que es que nos damos cuenta que la suma es mejor que la resta. 1 más 1 son 2 y 1 menos 1 es 0. Hace 30 años en realidad que todo esto se inventó, ¿no? Un señor que se llamaba Charles Hull, que es de la empresa 3D Systems, e inventó una tecnología que se llamaba esterilitografía. Y bueno, hace unos años se liberaron las patentes de esta tecnología concretamente, de la extrusión de plástico, y por eso tenemos aquí todo este tinglao, ¿no? Estas máquinas básicamente se convierten en fábricas. Eso es una pequeña fábrica que tenemos encima de la mesa, ¿no? Si antes hacía falta una nave entera con 20 procesos distintos de mecanizado y de moldes, etcétera, para hacer una pieza, esto en un solo proceso amalgama todo eso. El movimiento maker viene un poco, es una continuación del movimiento do it yourself, el DIY, ¿no?, que se llama, que nace en los 70 en Estados Unidos, que es que la gente se hace sus propias cosas, ¿no? Pasamos de comprar cosas a descubrir de nuevo que hay cierto placer en hacerlas uno mismo, ¿no?, y reparar cosas y recuperar cosas. Entonces el movimiento maker es un poco una continuación de esa historia, solo que más asociado a las tecnologías digitales, ¿no?, al control numérico, al control de ordenador. Son ordenadores que controlan máquinas. Lo más importante de toda esta tecnología lo que hace es volver a empoderar al individuo, ¿no? O sea, volvemos a darle el poder a la persona, ¿no?, y quitamos de por medio todas estas estructuras que en principio al final no nos están ayudando en gran medida. Hay mucho revuelo con el tema de fabricación de impresoras, el modelo este RepRap, pero claro, hace falta aprender el lenguaje. Damos talleres para gente que no sabe modelar. O sea, el 3D es una cosa compleja, hay que empezar de cero. Nos hemos dado cuenta que la gente aprende con la experiencia. Entonces hemos pensado en ofrecer formación de una forma la misma forma que nos hubiera gustado que nos la dieran a nosotros, ¿no? Nos apasionaba el mundo de la impresión 3D, estábamos dándole vueltas día sí día también. Total, que montamos lo que sabemos que es la primera y única escuela especializada totalmente en impresión 3D. Además de una escuela, obviamente somos un taller en el que se puede hacer toda clase de cosas. El taller principal, el que más salida está teniendo, es el de modelado e impresión. Luego tenemos uno completísimo que es solo de impresión 3D. Nosotros estamos seguros que la impresión 3D, ya con los precios que tiene accesibles y todo este tema, ya puede llegar a cualquier persona, desde un niño que se haga sus juguetes, que es con quien nos estamos centrando ahora mismo, no por el juguete en sí, sino por formar futuros ingenieros de alguna manera, o un manitas de casa que quiera arreglarse sus tiradores. Vamos a modelar un objeto, ¿vale? Tenéis todos delante una pinza de la ropa de toda la vida. Entonces lo primero que tenemos que saber antes de pretender hacer un objeto, ¿vale?, es que es un objeto real, ¿vale? Luego eso significa
que tenemos que observar. Vamos a utilizar el lenguaje de la perspectiva. Vamos a hablar del lenguaje espacial, ¿vale? De arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero que hagáis todos ahora es vamos a observar la pinza, vamos a entender la pinza, lo primero, ¿vale? Es un mecanismo simple, tiene un muelle, ¿vale? Tiene dos mitades, luego es simétrico, es una simetría. La técnica que vamos a utilizar para modelar, ¿vale? Hay distintas formas de modelar, se llama modelado de subdivisión. Significa partir de una forma básica, ¿vale? Una primitiva básica, entre tres dimensiones, en este caso va a ser un rectángulo, lógicamente, que es la forma general en la que encajaría la pinza, y vamos a ir subdividiendo la geometría para ir poco a poco describiendo la forma de la pinza. Exacto, coges las pinzas, cortas ahí, muy bien, se puede sacar el rollo por esta lengüetita, tirando un poquito fuerte, eso es, le quitas el tubito y ya sacamos el rollo de aquí y lo dejamos a un lado, ¿vale? Lo primero es el alto de capa. Si esto lo que hace es que coge el diseño y lo corta en capas y las va reproduciendo una a una encima de la impresora, para dar más detalle, lo que tenemos que decir es que las capas sean muy finitas. Entonces va a quedar una pieza con mucha definición, ¿vale? Yo lo utilizo como una herramienta que me ayuda a la hora de diseñar mis proyectos y presentarlos y generar prototipos. Pero yo creo que en un futuro seguro que lo utilizaré para muchas más cosas, porque es una herramienta muy útil para todo. El objeto no pasa por toda esa cadena de producción, sino que es el propio consumidor el que se lo inventa, el que lo genera, el que lo cree, el que lo consume. A mí me parece una revolución. Primero se plantea una necesidad, una utilidad, una cosa que hace falta. Luego esa idea se plasma, solemos hacer un boceto normalmente, ¿no? Coges un papel, te haces un esquema para plantear las necesidades del objeto. Y de ahí pasamos al ordenador a modelarlo en el ordenador. Entonces, una vez que tienes en el ordenador un modelo tridimensional que describe perfectamente lo que va a ser luego el objeto real, pasa a un software de control de la impresora que lo que hace es un slicer, se llama, un loncheador, por así decir, que coge el objeto y lo corta en capas de un grosor determinado. Las máquinas de las que estamos hablando generalmente en este tipo de movimiento maker suelen ser máquinas FDM, se llama, que es extrusión de plástico, básicamente. Pero hay muchas tecnologías y dentro de esta misma tecnología hay un montón de materiales. Tenemos el plástico ABS, que es el plástico proveniente del petróleo, pero infinitamente reciclable. O sea, es una de sus virtudes que una vez que está el plástico aquí lo podemos reutilizar infinitas veces, ¿no? sin que pierda propiedades. Luego tenemos PLA, por ejemplo, que es ácido poliláctico, eso viene de almidón de maíz o almidón de patata. Luego tenemos madera, tenemos filamentos de DM, ¿no? O sea, partícula de DM con carga de polímero de plástico, que produce piezas que parecen de madera y que son lijables, pintables, barnizables, etc. Han sacado, yo qué sé, fibra de carbono, han sacado piedra, una especie de piedra arenisca, que lo utilizan mucho los arquitectos para hacer maquetas de arquitectura. Hay pues, unos chavales del MIT en Massachusetts que han desarrollado un plástico que conduce electricidad. Nuestro compañero Ignacio García de Recreus en Elda fabricando Filaflex, que es un filamento elástico, con lo cual se pueden fabricar calzados, se pueden fabricar, yo que sé, todo tipo de complementos de moda, moldes para comida, yo que sé, infinitas cosas, ¿no? Entonces, aplicaciones, imagínate, ¿no? Son infinitas. Se está utilizando en ingeniería, se está utilizando en medicina. Este año hay una empresa que se llama Organovo que va a sacar al mercado el primer hígado impreso en 3D con células madre de tu propio cuerpo. Comida, moda, evidentemente, hay un montón de diseñadores de moda que ya están haciendo desde vestidos enteros a calzado, a joyería, etc. También hay otra empresa que va a sacar un filete de ternera impreso en 3D con todo lujo de detalles, o sea, con vasos sanguíneos, con grasa, con tendones, con todo. O sea, entonces va a afectar desde luego y a la fabricación igual. Evidentemente hay muchas cosas que se van a tener que seguir fabricando por los procesos habituales. Pero depende de cómo lo pensemos, porque esto lo que hace es deslocalizar de nuevo la fabricación, ¿no? Con lo cual es una forma mucho más eficiente de producción. La impresión 3D, por ejemplo, no requiere de moldes, no requiere de procesos de mecanizado, etc. Puede producir cualquier forma. Pero sin embargo no se atiene a las leyes de escala. Me cuesta lo mismo imprimir la primera gafa de sol que imprimir la mileava, ¿vale? Cuesta exactamente igual. Pero tiene una virtud, por otro lado, y es que yo puedo hacer iteraciones entre la primera gafa y la mileava, todas ellas, las 1000 gafas, pueden ser cada una de ellas distinta a la anterior, sin coste añadido.
interesa cambiar el mundo y esta tecnología provee el medio para hacerlo. De ahí han surgido pues, empezar a trabajar con niños, ¿no? Si yo le explico a un niño que es libre de imaginar y es libre de crear lo que le dé la gana, y ahí creo que estamos realmente cambiando algo, ¿no? Sin educación no va a haber revolución. Yo empecé haciendo un pequeño taller en mi garaje, me hacía muebles, me hago alguna banqueta, alguna cosilla. Empecé también era sobre todo madera, me metí también en metal y esto es un mundo de posibilidades nuevo que puedo hacer, ya no es un taller, sino es una pequeña fábrica en tu casa. Entonces es otro terreno más al que acogerme, ya que me gustaba la madera y el metal, pues que meter plástico, que puedes crear cualquier forma y sacarla en producto físico. Estuve mirando también para comprarme una, pero claro, lo primero que tienes que aprender a saber es diseñar, si no es bastante no inútil. En internet hay un repositorio, te puedes bajar todo lo que quieras, pero realmente no. Si es para algo que tú necesitas para ti, para nivel personal, a lo mejor esa pieza no la ha creado nadie en el mundo todavía o no se ha planteado crearla. Entonces, si tú sabes diseñártela, no tienes fin, no tienes digamos, límites. Todo lo que te imaginas, todo lo que tú puedes llegar a imprimir en este caso. Las RepRap que se monta la gente por su cuenta en su casa no dan toda la calidad que dan las máquinas comerciales. Las máquinas comerciales te llegan a casa, las sacas, las pones encima de la mesa y en media hora estás imprimiendo un objeto y con una calidad estupenda. Estas máquinas en el sector doméstico llevan muy poquitos años, estamos empezando, como quien dice, y todavía quedan cosas por pulir, entre ellas la velocidad y esas cosas que comentábamos antes. Necesitan un pequeño mantenimiento, pero ese mantenimiento es muy sencillo porque es todo muy mecánico y muy previsible, no es como una impresora de toda la vida de papel. Estas máquinas son capaces de crear un objeto dentro de otro. Por ejemplo, puedo hacer un silbato y que salga ya con la bolita dentro directamente. Esto es gracias a que va creando los objetos por capas, entonces puede hacer el suelo, ir levantando las paredes de este silbato y a la vez ya dentro está fabricando por capas la bolita del silbato. Gracias a eso podemos hacer cosas que hasta la invención de esta tecnología éramos incapaces de fabricar. Y bueno, por ejemplo, cadenas ensambladas con los eslabones ya ensamblados entre sí, rodamientos, mecanismos sencillos, salen también ya directamente impresos de la máquina. Como escuela tenemos distintas representaciones de distintas marcas de impresoras. Uno de los más interesantes que tenemos ahora es esta nueva máquina que se llama la Witbox. Es una impresora basada en tecnología RepRap. Aquí tenemos otra máquina que es RepRap. RepRap significa reproducción rápida y es un proyecto que proviene de la Universidad de Bath en Inglaterra. A un profesor de la Universidad de Bath, Adrian Boyer, se le ocurrió una idea y es qué pasa si fabricamos una máquina capaz de autorreplicarse, ¿no? de imprimirse a sí misma. Entonces, estas tres máquinas que tenemos aquí están basadas en esa tecnología. Es una tecnología open source, ¿vale? O sea, todos los planos de todas estas máquinas están libres y los puedes descargar en internet y si tienes los medios, fabricarte la máquina. Lo bueno de esta máquina es que está súper bien fabricada, o sea, es muy precisa y tiene un área de impresión muy grande. Como podéis ver aquí, pues podemos imprimir objetos como bastante grandes, ¿no? En el futuro ya hay quien vaticina que de aquí a 5 años, 10 años va a haber impresoras en todas las casas y por fin volvemos a tener capacidad para crear nuestros objetos.